En las sociedades actuales europeas existe la libertad de creencias. Uno puede ser católico, protestante, judío, musulmán, ateo o agnóstico libremente, sin ningún tipo de obligación, solo por pura convicción. Pero esto no fue siempre así. Por ejemplo, hace 50 años en España el Estado defendía y promocionaba el catolicismo por encima de las demás religiones. Eso también pasó con mayor o menor intensidad en los siglos XIX y XX en buena parte de los países de Europa occidental. En el sur de Europa la religión de Estado solía ser el catolicismo y en el norte de Europa el cristianismo protestante. Pero si retrocedemos más en el tiempo, la cosa era aún peor. Hace 600 años, en la llamada Edad Media, Europa occidental estaba sometida y dominada por el catolicismo. Cristianos que entonces tuviesen creencias diferentes a las promulgadas por las autoridades católicas podían ser considerados herejes y ser condenados a muerte. El fanatismo era tal que cristianos mataban a otros cristianos por no serlo de una determinada manera. Para profundizar sobre este tema, hablaré de la novela histórica El nombre de la rosa, escrita por el italiano Umberto Eco a finales del siglo XX. La novela se sitúa en los inicios del siglo XIV, en una abadía del norte de Italia, donde se van a encontrar representantes del papado y de la orden franciscana, para tratar el tema de los movimientos de renovación espiritual. Estos movimientos nacen a raíz de las profecías del monje Joaquín de Calabria, que en el siglo XII proclamó que era inminente que el reino de Dios viniese al mundo terrenal y los conflictos y las desigualdades desaparecerían de la sociedad. Joaquín recuperaba el cristianismo primigenio, ya que Cristo también profetizó la venida del reino de Dios al mundo terrenal. Partes de las capas populares sintieron impaciencia por el cumplimiento de esta profecía y se dedicaron a predicar y transmitir al resto de la población que se preparasen para el reino de Dios en la tierra. Empezaron a despreciar la sociedad feudal basada en la desigualdad, que ya le quedaba poco tiempo de vida. Y pensaron que con sus prédicas podían acelerar el cumplimiento de la profecía. Algunas partes de este movimiento no solo se contentaron con las palabras, sino que pasaron a los hechos y se rebelaron contra los señores feudales, ya que se sintieron legitimados por la profecía a rechazar
las desigualdades de la sociedad feudal. Estos movimientos de renovación espiritual que podían dar lugar a desórdenes públicos pasaron a ser motivo de preocupación por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero no toda la jerarquía católica interpretó igual este problema. Por una parte estaba la visión de la orden franciscana y por la otra la visión del papado. Y eran visiones enfrentadas. La orden franciscana era ya en sí misma una orden de renovación espiritual, fundada a principios del siglo XIII por San Francisco de Asís, y se caracterizaba por emular la vida de Cristo de forma pobre y austera, y practicar una predicación itinerante entre las capas populares. Era una reacción a las autoridades eclesiásticas, que vivían con todo tipo de lujos y desconectadas de las capas populares. Sobre los movimientos de renovación espiritual, los franciscanos creían que podían ser absorbidos en la propia orden franciscana, y sólo se tenía que dialogar con ellos y convencerlos para que siguiesen las advertencias de los franciscanos y así poder integrarlos en la comunidad católica. En cambio, la opinión del papado era totalmente diferente. El papado, después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, heredó las estructuras de poder que quedaron del imperio. Por ejemplo, el Papa es heredero del título de sumo pontífice de los emperadores romanos. Y los obispos son herederos del poder de los gobernadores en las ciudades de las provincias del imperio. Como heredero del imperio romano y como parte más poderosa de la Iglesia católica, el papado tuvo una postura intransigente frente a las herejías. Cualquier movimiento, aunque fuese de origen cristiano, que amenazase el orden civil, debía ser destruido. Y por lo tanto se debía ser implacable contra las herejías. La confrontación fue tal que la parte más radical de los franciscanos espirituales, llamaron a la desobediencia contra el papado. Y el Papa Juan XXII condenó como herejes a un centenar de franciscanos espirituales y fueron ejecutados en la hoguera. En la novela, los representantes del papado descubren en la abadía, donde van a intentar reconciliarse con representantes franciscanos, que un par
de sirvientes de la abadía en el pasado fueron dulcinianos. Los dulcinianos son el movimiento de renovación espiritual más extremo y usan la violencia para robar y matar a señores feudales, inspirados en la venida del reino de Dios que se acerca y que eliminará las desigualdades sociales. Los representantes papales los someten a juicio y los condenan a la hoguera, junto con una muchacha condenada por bruja y con la que había tenido trato carnal el novicio Azzo. En la misma abadía que hay este encuentro entre franciscanos y delegados papales, se suceden una serie de extrañas muertes de monjes, ya que los fallecidos aparecen con la lengua negra y con las yemas de los 3 primeros dedos de la mano derecha también negras. El franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo Azzo, investigadores de estas extrañas muertes, son trasuntos de Sherlock Holmes y de Watson, ya que El perro de los Baskerville fue una de las obras más conocidas de Sherlock Holmes. Y si a Watson le quitamos la primera letra y la última, nos queda Azzo. Guillermo y Azzo, investigando estas extrañas muertes, llegan a descubrir que en la biblioteca de la abadía se oculta el segundo libro de la Poética de Aristóteles, un libro del que se tiene constancia de su existencia, pero del que no se ha conservado ninguna copia. Pero Jorge de Burgos, un monje anciano y antiguo bibliotecario, no quiere que ningún monje lo lea. Y por eso pone veneno en las páginas del libro. Y cuando el lector, para pasar las páginas muy pegadas y acartonadas, humedezca los bordes de las páginas con las yemas de los dedos ensalivados, se acaba envenenando. El veneno son las manchas negras en la boca y los dedos de los monjes muertos. Esta misma forma de envenenamiento por la lectura de un libro también aparece en la novela La reina Margot de Alejandro Dumas. La razón del ocultamiento del libro es que elogia la risa y, como dice Jorge de Burgos, fomenta la duda y acaba destruyendo la fe. Jorge también comenta que los herejes no son los auténticos enemigos de la sociedad, porque a través de las autoridades eclesiásticas siempre se puede manipular la religión para condenarlos. El verdadero enemigo es aquel que duda, el que no cree. En la confrontación entre Jorge contra Guillermo y Azzo,
una lámpara de aceite acaba cayendo e incendia la biblioteca y la abadía acaba devorada por las llamas. Se vengan los condenados a la hoguera con la condena también a las llamas de lo que se ha desocultado y que con su ocultación se manipulaban las conciencias. En su discurso final, Jorge de Burgos muestra el miedo del cristianismo romano a la filosofía, que se basa en la duda. Y por eso mismo el cristianismo romano adulteró primero la filosofía platónica mezclándola con la teología en la obra de San Agustín. Y después adulteró la filosofía aristotélica mezclándola con la teología en la obra de Santo Tomás. La duda como origen de todo conocimiento es el punto de partida de Sócrates, el primer gran filósofo antiguo, y de Descartes, el primer gran filósofo moderno. Esto contrasta con la fe, que es una verdad revelada, donde todo está claro, donde no hay dudas. El conocimiento es la trampa del poder y la duda es la resistencia a esa trampa. Solo los que no creen, solo los que dudan, pueden liberarse de la manipulación del poder. Y la Iglesia romana, heredera del Imperio Romano, no deja de ser una forma más de poder.